Y hoy un poco volvemos a retomar, de alguna manera, esta temática, esta serie que había quedado un poquitito, quizás el hilo ahí se perdió, pero esta palabra que tenemos ahí primero, consagración, es, bueno, el propósito, un poco el lineamiento que tenemos para este año, así que hoy lo volvemos a retomar. Siempre está presente en los grupos, en cada actividad, eh, en cada reunión que vamos compartiendo, pero bueno, hoy puntualmente volvemos a retomarlo, y como lo vamos viendo en diferentes áreas de nuestra vida, en esa consagración integral, estuvimos viendo otras, estuvimos viendo sobre la visión, también la vista, consagrar nuestra mirada. Hoy vamos a estar viendo un punto fundamental, el centro de todo. Hoy estamos en primer sábado de julio, 4, justo exactamente a la mitad, en el centro, en el corazón del año, así que vamos a estar viendo esta área, este punto tan importante. Y de alguna manera, de que vamos a ver hoy, del corazón, dependen y están supeditados todas las demás áreas. Todo lo demás que vayamos viendo, de alguna manera proviene o está relacionado, y siempre va a depender de qué tan consagrado, qué tan dedicado, qué tan sano, qué tan limpio esté nuestro corazón, ¿sí? Por eso es tan importante. Antes de empezar, dos preguntitas básicas para ir entrando un poquitito en el tema. Primeramente, ¿qué es el corazón? Podemos tener un poco una idea medio abstracta o media romántica, y está bien, yo lo amo a Dios y Dios me va a mí, y yo lo amo y Él me ama, y quedamos en eso, ¿no? Pero cada vez que leemos, escuchamos o nos referimos a esta palabra, tiene que ver con mucho más que eso, con algo mucho más profundo, mucho más concreto. A veces lo podemos reemplazar por la palabra mente, entonces ahí tenemos algo un poquitito más, como decía, más concreto, podemos ver nuestros pensamientos, pero incluso esa palabra también se queda corta. Nuestros pensamientos los podemos creer buenos, eh, limpios, los podemos creer con una buena finalidad, pero esta palabra corazón incluso va más allá, va más profundo. Pasamos a la siguiente. Algunas de los significados o de las referencias que tienen. ¿Hasta dónde llega esta palabra del corazón? Bueno, a lo más profundo, más íntimo, al centro, y no solo a los pensamientos, sino a la razón, a las motivaciones y al objetivo, las intenciones que tienen los pensamientos, las ideas, todo lo que surge de nuestro corazón, de nuestra mente, ¿sí? A lo más profundo, a eso hace referencia esta palabra corazón, a la voluntad. Y la segunda pregunta es conocer o saber cómo podemos nosotros entender qué hay dentro de nuestro corazón. De alguna manera eso es lo que tenemos que averiguar hoy, saber cómo estamos, hacer un análisis, una especie de electro dentro nuestro, y saber cómo está nuestro corazón. Tenemos elegí dos versículos, vemos el siguiente. Fíjense, primero, hoy ya se mencionó y lo leímos ahí en la entrada, una sentencia terrible, inexorable. El corazón es engañoso más que todo, y además es perverso, terrible. Y es una afirmación, no es una posibilidad, es una sentencia. Eso es lo que hay adentro nuestro, en nuestra naturaleza humana, carnal. Engaño y perversión. Por eso el consejo de Proverbios, sobre todas las cosas, sobre todas las cosas es engañoso y perverso, sobre todas las cosas cuida ese centro, cuida tu mente, el corazón, las motivaciones, las intenciones. La segunda pregunta del punto al que íbamos: ¿cómo podemos, pensemos un minutito y también escucho si a alguien se le ocurre algo, cómo podemos conocer lo que realmente, no lo que demostramos? Por ejemplo, hoy cuando llegamos acá, teníamos un poco esa escena, ¿no? Por fuera, todo muy lindo, corazones, luces, regalaban bombones. Y del otro lado, entrando, cuando nos metíamos adentro, bueno, todo lo contrario, ¿no? Oscuridad, desorden, engaño y perversión.
¿Cómo podemos saber realmente lo que hay dentro de alguien más y lo que hay dentro nuestro, verdaderamente? ¿Qué se les ocurre? Depende de cómo invertís tiempo y recursos. Bien, es un buen parámetro. Pastor Pablo. Sufrimiento muy, muy profundo. A ver. Cuando pasa algo muy terrible que va a saltar la posta de qué es lo que está en tu corazón. Bien, muy bien. ¿Algo más? Las palabras. Las palabras, muy bien. Tenemos base bíblica para eso. Jesús mismo dijo que de lo que abunda en el corazón, en el interior, es lo que vamos a hablar, ¿no? Lo que va a salir. ¿Algo más? Bueno, todas válidas, seguramente hay muchas más. Pero en lo que quiero enfatizar hoy, lo que va a ser un poco el hilo conductor, tiene bastante, ahí puesto un poquito la base, Pauli con lo que decía. Entiendo que se refería, ¿no?, con esto del sufrimiento, algo que nos exige o de alguna manera nos confronta, a una situación límite, a una situación de presión, a una situación inesperada. Algo para lo que uno no estaba preparado, no venía con una respuesta, no pudo imaginarse cómo afrontarlo, cómo encararlo, y la situación se presentó, del tipo que sea, algo inesperado, algo que nos confronta, algo que puede, teniendo en cuenta que hay engaño, que hay perversidad, algo que quizás nos viene a amonestar o a confrontar. Bueno, ¿qué va a suceder en ese momento? Va a surgir nuestro corazón, va a aflorar, va a brotar la verdad. Se va a escapar la verdad, por más que lo querramos contener, una situación de presión, límite, inesperada, a veces con una palabra, con un gesto, con una expresión, brota, se nos escapa esa verdad, ¿sí? Lo que realmente está dentro nuestro. Después lo podemos querer arreglar, disimular un poco, maquillarlo, pero ya de alguna manera salió la verdad, se notó, ¿sí? A eso quiero apuntar un poquitito hoy más enfáticamente. Para esto vamos a estar viendo un poco la historia, la vida de un personaje. Necesitamos un modelo, una referencia para saber cuál es un corazón correcto, qué situaciones nos demuestran un corazón correcto y cuáles no. Bueno, en la palabra de Dios tenemos un personaje que Dios mismo se encargó de decir que era un modelo de corazón, un hombre que estaba hecho y que se conducía y que se manejaba y que vivía con la forma del corazón de Dios. Tremenda definición sobre su vida. Pasamos al segundo colito. Fíjense, Hechos 13:22, ya en el Nuevo Testamento se reafirma esto. Nos dice que Dios quitó a Saúl, un rey, y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios mismo dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. En consecuencia, él hará todo lo que yo quiero que haga. Por tener un corazón correcto, como el de Dios, iban a hacer sus acciones, iba a ser la voluntad de Dios, lo que a Dios le agrada. Tremendo personaje David. Sobre él se escribieron, hay en la Biblia 54 capítulos sobre su vida. Al menos se le reconoce la autoría de 73 salmos, así que hay un montón de situaciones, un montón que podríamos tomar y ver su corazón, ver sus actitudes, ver su vida. Yo tuve que súper resumir y elegí solamente cuatro situaciones, 4 escenas, que creo que son puntos de inflexión, son momentos claves que determinaron su vida, en las que se notó verdaderamente su corazón y que fueron importantes y fueron determinantes para que después Dios mismo pueda decir esto: este hombre tenía mi corazón. Así que vamos a entrar al corazón de David. En estas cuatro escenas, cuatro situaciones, le puse 4 titulitos ahí para resumir un poco el sentido. La primera, preparación. Esta es un poquitito más general, no es una escena en sí, pero nos muestra un poco de dónde viene este hombre, cómo fue la previa a todo lo que después fue sucediendo. Comienza siendo casi un adolescente,
en un momento particular, un tal Saúl era rey, un personaje que también arrancó muy bien, tenía todo para que le vaya bien, el respaldo de Dios, pero bueno, se descuidó, ya vamos a ver un poquitito más adelante, y terminó muy mal. Y en ese interín, cuando empezaba a fallarle a Dios Saúl, bueno, David es ungido, siendo un adolescente, siendo muy chiquitito. Lo primero que encontramos en esa adolescencia, ahora lo vamos a leer. ¿Querés leerlo, Marcos? Nos pasamos al siguiente, vamos a ver esto. Primera Samuel 16, versículo 13 dice: Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Roma. Bien, David es ungido, una situación, hay una escena medio mística, muy rara, porque él no venía de un linaje, un pastor, estaba con un par de ovejas, medio olvidado por su familia, y se da esta escena, lo convocan delante de sus hermanos, delante de su familia, es ungido, se empodera, hay una cosa tremenda, y me quedo con eso último, pero después Samuel se fue. Al otro día la vida de David siguió igual, siguió pastoreando ovejas, nada más espectacular, y su vida siguió normalmente. Y aunque parezca que no pasó nada, este tiempo de preparación fue fundamental. Leemos el que sigue. Versículo 18. Entonces un siervo le dijo a Saúl: uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido y el Señor está con él. Bien, lo primero que notamos en la vida de David, un adolescente. Lo primero que podemos destacar de ese corazón, fidelidad. Fidelidad con lo que le asignaron. Él tenía un grupito de ovejas, cuidaba el grupito de ovejas. Dice que no perdía ni una. Tiempo aprovechado. El segundo versículo es un poquitito después, pero fíjense que ya empieza a ser conocido, empieza a tener cierta reputación, un poco de fama, y llega nada menos que al palacio del rey, de Saúl mismo, siendo muy chico. Y llega con capacidades, con un talento, ya con algo desarrollado. Todo eso lo ejercitó cuando lo escuchaban las ovejas, en el medio del desierto, desarrollando su capacidad, su técnica musical, ahí con el arpa, también siendo autor, compositor, poeta de los salmos, pero ahí en ese silencio casi olvidado, en el anonimato, fidelidad. Está ungido, capaz hasta él se había olvidado de ese momento, de ese llamado, digamos, de esa promesa que recibió, pero la fidelidad estaba, con lo que le asignaron. Podemos pensar cómo alguien podría, más adelante, dirigir, cuidar 5 millones de personas, que era el pueblo de Israel, si no podía cuidar un grupo de ovejas. ¿Cómo iba a escribir los 73 salmos o más que tenemos si no ensayaba, no practicaba, no se ejercitaba? Y fíjense, más allá de su capacidad técnica, que había algo más. Cuando él tocaba, Saúl ahí ya se estaba empezando a volver medio loquito, se enteraba bastante. Cuando él iba a tocar delante de Saúl, dice que Saúl sentía paz. El espíritu malo se iba de él, ministraba David, afectaba el entorno, afectaba el ambiente. Algo más tenía. Y llega un momento en esa rutina, en esa cotidianeidad, cuando quizás pensaba que nada lo sorprendía, un evento muy conocido, pero que también, acá empezamos a entrar en el tema de estas cuestiones inesperadas, de eso que no estaba planificado, para lo que específicamente quizás no se preparó, pero que sucede. Leemos el que sigue. Primera Samuel 17, a partir del versículo 32, dice: no se preocupe por ese filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl, no hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo
y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones, con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de ese filisteo. Bien, no está el texto completo porque, bueno, es muy largo, pero David no fue específicamente a luchar con este gigante, con el grandote. El padre le había encomendado que le lleve comida a los hermanos, que sí estaban en el ejército. Él fue, lo hizo, cumplió con su tarea, se podría haber dado por hecho, ya estaba, pero se encontró con una situación inesperada. Hace 40 días consecutivos que este gigante estaba desafiando al pueblo de Dios. Entre ellos estaban sus hermanos. Ahora, una situación para la que no se preparó específicamente, que no esperaba, pero en el corazón había algo. Y el corazón no se pudo resistir, no se pudo contener. Brotó lo que estaba en su interior. ¿Qué vemos primeramente? Iniciativa. Celo de Dios y de su pueblo por lo que estaba pasando. No fue indiferente a la situación. Se podría haber quedado en la cómoda, simplemente cumplir con lo que le asignaron, pero se vio afectado. Pasamos al que sí estaba detallado. Se vio afectado por la situación. Detectó el problema y acá vemos que pudo aplicar todo eso que fue desarrollando en el anonimato, en el secreto, ahí en el desierto, lo pudo aplicar. Lo que había hecho cuidando las ovejas le sirvió, fue el instrumento, fue la herramienta para enfrentar ese gigante, para derrotarlo y para darle victoria a sus hermanos y a todo el pueblo de Dios. ¿Qué destacamos para resumir de esta primera etapa de preparación? Que en esa monotonía y sobre todo en ese ambiente, imagínense en el desierto durísimo, soledad, en esa monotonía, en ese tiempo que parece no pasar nada, ninguna novedad, estaba escondido su propósito. Y Dios lo estaba mirando, Dios lo estaba observando el corazón. Le sirvió para prepararse, para ejercitarse, capacitarse. Y las situaciones de prueba, las situaciones para ejercer eso llegaron. Esta fue una. Esta victoria y también otras más, bueno, empezaron a abrirle puertas. Estaba en el palacio ya del rey, como músico, digamos. También era a veces, se nos olvida esta faceta, pero después de esta escena, él fue, digamos, un soldado, un guerrero que iba ahí al frente, se fajaba, si había que fajarse, y estaba ahí en cada guerra, en cada lucha. Y cada vez empezó a tomar y a tener más responsabilidades, más visibilidad, más fama, podríamos decir. Y estaba, seguramente él mismo se veía, a punto de alcanzar eso para lo que había sido ungido, esa promesa, ese propósito que ya tenía. Pero entra en una nueva etapa, en una nueva faceta. Un tiempo de transición. Este es importantísimo. Seguramente él ya rodeándose de ese ambiente, de ese entorno, se veía cercano, quizás sin ambición, pero bueno, naturalmente sabía lo que estaba por delante de él, ser el rey, pero tiene que pasar por esta situación antes. Un tiempo de transición. Saúl, que era el rey en ese momento, se ve afectado por David, que cada vez tiene más reputación, empieza a crecer su fama. Y bueno, en sus inseguridades, en su celo, en su envidia, lo empieza a perseguir y lo quiere destruir, literalmente lo quiere matar. Ese hombre que había sido ungido, que estaba destinado al trono, fíjense dónde y cómo está ahora. Lo leemos. 1 Samuel 22. Yéndose luego David allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de sus padres lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Miren la célula que se armó David. Ladrones
la anterior, ladrones, entristecidos, los que se escaparon, amargados, con esa gente viviendo en una cueva. Saúl, esta situación duró al menos 10 años. Saúl persiguió a David como mínimo 10 años. Hay diferentes estudios, pero fueron entre 10, 12 y hasta 15 años. Imagínense todos los días con esta gente en una cueva terrible. ¿De qué le podían hablar? ¿Qué consejo le podían dar? Ahora vamos a ver un consejo. Pero él, fíjense, se hizo líder otra vez, eso que estaba innato en él, que ya lo había desarrollado. Bueno, en este lugar, en lo que le tocó, lo ejerció. Se hizo jefe, líder, dicen en otras versiones, de ese grupo de personas. Y con esta gente, en esa situación, armó un ejército. Impresionante. Estos momentos de transición, ahí como le puse, se parecen a la curva. Suelen ser oscuros, traen incertidumbre, cuesta pensar, cuesta entender, no se puede vislumbrar mucho lo que está pasando, cuesta mucho decidir, cuesta resistir y pasarlo. Sobre todo si es algo como esto, imagínense, 10 años, hay que tener paciencia para soportarlo. Y en estas situaciones de tanta presión, de tanta incertidumbre, también aparecen esas situaciones, como decía, inesperadas. Esas situaciones que vienen a probar el corazón. Y esta es una fundamental, es una de las que creo es el centro de lo que vamos a ver hoy, y también diría que de toda la vida de David. Leámosla. 1 Samuel 24. Después de perseguir a los filisteos, la gente le dijo a Saúl que David se encontraba en el desierto de En-Gadi. Saúl eligió a 3.000 hombres israelitas y se fueron a buscar a David y sus hombres en la región de los peñascos de las cabras. Saúl llevó a un redil de ovejas en el camino. Cerca de ahí había una cueva, donde entró para hacer sus necesidades. David y sus hombres se escondían en el fondo de la cueva. Los hombres le dijeron a David: este es el día al que se refería el Señor cuando te dijo: te entregaré a tu enemigo para que hagas con él lo mejor que te parezca. Entonces David se acercó a Saúl sin hacer ruido y cortó el borde del manto de Saúl sin que él se diera cuenta. Pero David le remordió la conciencia por lo que había hecho y le dijo a sus hombres: que el Señor me libere de hacerle algo al rey. Saúl es quien el Señor eligió como rey. Yo no debo hacer nada contra él porque él es el elegido del Señor. David le dijo esto a los hombres para contenerlos y no les permitió que le hicieran ningún daño a Saúl. Saúl salió de la cueva y se fue. David lo siguió gritando: ¡Majestad! Saúl miró hacia atrás y vio a David postrado, rostro en tierra e inclinándose. Sí, total. Miren esa escena, impresionante. El tipo escondido con un par de esos 400 en el fondo de una cueva, entra el rey a hacer lo suyo, está ahí, una situación inesperada, una situación que no estuvo planificada, una situación de presión total adentro de la cueva, oscuridad, poco oxígeno, no se puede ver bien, no se puede pensar bien. Y acá vemos el consejo de esa gente. ¿Se acuerdan lo que le hicieron? Estaba en el anterior, me parece. Este es el día, le dijo la gente a David. Acá llegó el momento. La unción, ¿te acordás? Todo lo que tuviste que pasar, acá está. Pasamos 2. ¿Qué le dijeron? La voluntad de Dios, David. La voluntad de Dios, mirá en lo que es. ¿Cómo no va a ser la voluntad de Dios? Se dio todo, Él te viene persiguiendo, no es que vos lo buscaste, lo fuiste a enfrentar o algo. Está acá, se da la situación, nadie te lo va a impedir. Y David toma esa decisión. Primero, como que tiene la iniciativa, ¿no? Se le acerca, corta su manto, ¿no? La ropa, digamos, pero inmediatamente ahí vemos que le pasa algo.
volvemos al texto, fíjense, no es menor. Lo que está subrayado, le remordió la conciencia al instante en que lo hizo. Tenía el consejo de los demás, todo a su favor para hacerlo, todo el incentivo, todo el entorno que lo avalaba. En el momento que apenas dio un paso para proceder, para avanzar sobre eso, algo pasó en su corazón. No le dio lo mismo, no fue indiferente. Vemos ahí su corazón. En la Reina Valera dice que se turbó en su corazón, se empezó a inquietar, no lo pudo contener. ¿Cómo podemos saber? Y ahí David da las explicaciones, ¿no? No puedo hacer esto. Y vemos, a través de sus palabras, de lo que él dice, cómo veía, cuál era su visión de esta persona. Que era terrible, que hacía lo que hacía, que lo perseguía, lo quería matar. 3.000 hombres. Una locura, 3.000 hombres para matar a uno, a David, durante 10 años. Los demás lo ven como uno más, como un enemigo, como alguien a destruir, a matar, a Saúl. Y le proponen que lo haga. David lo ve como el ungido de Jehová, quien designó Dios, haga lo que haga. Él, en su momento, tendrá que dar cuentas por lo que hizo en su cargo, bien, mal. No le tocaba a David hacer un juicio de valor sobre eso. Pero él respetó lo que Dios había designado sobre esta autoridad. ¿Y cómo podía David en ese momento saber cuál era la voluntad de Dios? Que esa situación realmente no venía de parte de Dios. ¿Cómo podía distinguirlo? Encima, en medio de tanta presión, de tanta incertidumbre, de tanto desgaste. ¿Cómo podía saber cuál era la voluntad de Dios? Pasamos una más, o una más. Esa, perdón. El Salmo 119 más. Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son meditación. Más que todos los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me apartaré de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Palabras de David. Este es el corazón de David. Cuánto amo tu ley. ¿Y qué decía la ley? Que no solamente la conocía, la leía, sino esa palabra tan importante, fundamental. Meditar, internalizarla, hacerla vida, hacerla carne, hacerla acción, llevarla a cabo en la vida cotidiana. Lo que tenía David ahí como ley era el Pentateuco. Éxodo 22, 28, ahí abajo, chiquitito, fíjense, está la ley, el mandamiento de Dios. No ofenderán ni maldecirán a las autoridades, ni a los jueces, ni a los gobernantes. Eso meditaba David. Eso estaba en su corazón. Ese mandamiento, esa ley, lo alumbró en esa cueva oscura. Fue la luz a sus pasos, donde no sabía qué decisión tomar, donde todo lo incentivaba, donde estaba la presión para hacerlo. Tuvo la claridad, tuvo la luz de la palabra de Dios. Fíjense que dice que le dio sabiduría, le dio inteligencia, le dio discernimiento más que los enemigos, más que los viejos, dice, más que Saúl, más que esos 3.000 enemigos, más que todos por meditar, por guardar y por ejercer, por poner en práctica la palabra, la ley de Dios. Momento clave en este punto de transición. Se dispuso en oración a que eso suceda. David permanece, resiste todo este tiempo de transición, de persecución, se va formando, pasa este periodo de prueba a su corazón, a su carácter, a su temple, y ese momento tan esperado por el que había sido ungido, en un momento llega. Saúl muere peleando contra los filisteos. Hace un tiempito lo habíamos visto en uno de los grupos también de las reuniones.
Y ahí es un detalle también, pero también vemos el corazón. Cuando David se entera de que Saúl, este hombre que le hacía la vida imposible, y esta es solo una escena, hay muchas más, de que lo perseguía con 3000, que lo quería matar, cuando David se entera que muere, lo llora. Lo llora a él y a Jonatán, que era el hijo, un tipazo amigo de David. Pero llora por Saúl, era algo genuino, el respeto, la honra y hasta el amor que le tenía a ese hombre. Una vez muerto Saúl, bueno, llega el tiempo de David, que llega al reino, llega al trono, se establece, se afirma, prospera. Pasamos acá hasta este tiempo de establecerse, de establecimiento. Un rey, un político, podríamos decir, impresionante, David, el más importante en la historia de Israel, exitoso, la mejor temporada, los mejores años de la historia de Israel fueron con David, después con Salomón. Y acá empezamos a ver, hay muchas situaciones, yo solo elegí esto, pero acá empezamos a ver la importancia de haber pasado por las instancias anteriores, de haber sido procesado, de haber sido preparado, de haber pasado esas situaciones de presión, de dificultad. Porque en semejante lugar, en semejante encomendación de autoridad, de responsabilidad, si no las situaciones lo llevan puesto a David y a cada uno de nosotros. Es imposible de soportarlas sin haber sido procesados antes. A pesar de todo esto y de su éxito, de su devoción, de tener un corazón consagrado, un corazón conforme al de Dios, en un momento David se nubla, se equivoca. Y se da una situación, es un poquito compleja, yo lo resumo. Él hace el famoso censo, David manda censar al pueblo, no es como lo pensamos nosotros ahora, es un poco parecido, pero lo que buscaba saber en realidad es cuántos soldados tenía. Todo indicaba que iba a ser una guerra, una batalla. No había ninguna necesidad de hacerlo, entonces se interpreta como que fue un acto de un poco de orgullo, de soberbia, que quiso o conquistar por demás, o demostrar su opulencia, una cuestión así, para resumirlo. Manda a hacer ese censo, lo leemos, lo tenemos ahí. Segunda Samuel 24:10 dice: pero después de que levantó el censo, la conciencia de David comenzó a molestarle, y oró al Señor diciendo: lo que he hecho es terrible, perdóname, Señor, por la maldad que he cometido. Bien, otra vez vemos que se equivoca, que hay un error, peca delante de Dios, pero que algo otra vez ocurre en su corazón, no queda indiferente, no lo pasa por arriba a esa situación. Le pesa este pecado y realmente fue algo que ofendió a Dios. Y acá empezamos a ver también el corazón en esta situación. Un paréntesis. Pongámonos por un segundo en esta situación de David. Pensá en algún pecado de tu vida, en alguno así medio pesadito. Ya está en el fondo del mar, pero bueno, no. Pescamos un minuto nomás, lo traemos. En esa situación que estaba David, de aflicción, de pesar, de saber que se equivocó, de saber que algo estuvo mal. Ponete un segundo ahí, ponete en esa escena. ¿Ya lo tienen? ¿Lo pescaron? Ahora tienen que elegir la consecuencia de ese pecado. Les voy a dar opciones. Una crisis económica que afecte a su familia o entorno, peleas o un levantamiento en su contra, acusaciones o enfermedad. Y estas situaciones pueden venir, el trato de este castigo puede venir de parte de Dios directamente o a través de personas. No hace falta que contesten, pero piénsenlo, ¿qué elegirían? ¿Cómo preferirían ser castigados, digamos? ¿Quieren ver qué decidió David? Esto es exactamente lo que tuvo que pasar. Por esa situación, a través de un profeta, Dios confrontó ese pecado y le dio la
posibilidad de elegir la consecuencia de ese pecado. Lo leemos, el siguiente. Es una decisión difícil, respondió David, pero es mejor caer en las manos del Señor, porque grande es su misericordia, que en manos de los hombres. Varios eligieron los hombres, me parece, ¿eh? Me parece que varios eligieron. Este hombre conocía a Dios. Este hombre conocía a Dios. Acá salió el corazón. Situación de presión terrible. Y podríamos pensar, temiendo incluso el castigo, la consecuencia, prefiere incluso caer en las manos de Dios, porque sabe que es un Dios grande en misericordia. Es mejor que cualquier situación. Prefiero, hasta aunque sea en el castigo, en la consecuencia, estar en las manos de Dios. Y esa situación, ese pecado tan lamentable, es castigado. Y la situación que viene es, podríamos decir, una enfermedad, una plaga. Mueren 70.000 personas inocentes. Nos hace tomar dimensión, ¿no?, de lo que es en sí el pecado y lo que es estar en una situación de autoridad, en una situación de responsabilidad. Es tremendo, ¿no? Esa plaga llega, muchos mueren, David se aflige totalmente, pide incluso en ese momento ser castigado él y no los demás, no el pueblo. Y se da una escena muy, muy tremenda, muy, muy inesperada nuevamente, que lo vuelve a poner a prueba en ese mismo día, en esa misma situación, mientras está pasando todo esto y la gente se está muriendo a su alrededor. Lo leemos. Ese mismo día, Gad volvió a donde estaba David y le dijo: sube y construye un altar para el Señor en el lugar donde Arauna el jebuseo limpia el trigo. David se puso en el camino, tal como el Señor se lo había ordenado por medio de Gad. Arauna se asomó y al ver que el rey y sus oficiales se acercaban, salió a recibirlo y rostro en tierra se postró delante de él. Mi señor y rey, dijo Arauna, ¿a qué debo el honor de su visita? Quiero comprarle el lugar donde limpias el trigo, respondió David, y construir un altar al Señor, a fin de que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo. Tome, mi señor, el rey, lo mejor que le parezca, y preséntelo como ofrenda. Aquí hay bueyes para el holocausto, hay también trillos y yuntas que puede usar como leña. Todo esto se lo doy a usted, que el Señor su Dios vea a su majestad con agrado. Pero el rey respondió a Arauna: eso no puede ser, no voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cuesten. Te lo compraré todo por su precio justo. Fue así como David compró el lugar donde se limpia el trigo y los bueyes por 50 siclos de plata. Allí construyó un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Entonces el Señor tuvo piedad del país y se detuvo la plaga que estaba afligiendo a Israel. Fíjense qué escena tremenda. Mientras está pasando todo lo que leímos anteriormente, mientras hizo el censo, se equivocó, se dio cuenta, viene la consecuencia, tiene que elegirla, se está muriendo la gente con la plaga, pasa esto el mismo día. Dios a través de este profeta, lo lleva, le pide que vaya a ofrecer un sacrificio. Va a hacerlo, obedece, y se encuentra con algo inesperado, con algo inaudito. El dueño del campo le hace una oferta. Se encuentra con un regalo, con una propuesta, con un atajo a lo que Dios le había mandado. En medio de tanta presión, de tanta confusión, de tanta aflicción, David da esa respuesta. Ahí salió el corazón. No tuvo, encima en una charla así, me imagino mano a mano, ¿cuánto pudo haber demorado esa respuesta? En el momento brotó el corazón. Y no fue una casualidad, no fue bueno, me porté mal, ahora la voy a hacer bien, a ver si la arreglamos un poco. No vino por ese lado. Lo que dice David, no voy a dar un sacrificio que no me cueste nada, es consecuencia, es resultado de toda una vida de adoración verdadera, de saber lo que vale Dios, lo que Dios espera y lo que uno debe ofrecerle, debe darle. Le brotó como un acto natural, anómalo podríamos decir, pero era ya un hábito incorporado, un estilo de vida.
de siempre, como vemos a veces en los salmos que lo expresan en las palabras, y consecuente con toda su vida, incluso en ese momento de haberse equivocado, de estar mal y de un entorno tan difícil, su corazón, su adoración seguía siendo genuina, seguía siendo verdadera y reconocía lo que Dios merece. Sí. Podemos también hay que hacer un poco un paréntesis de las situaciones que se nos presentan a veces tan, otra vez como el anterior, ¿no? La voluntad de Dios, un regalo, está bien. Dios no le dijo que no lo haga de esa manera, pero él sabía lo que Dios demandaba en adoración. En nuestra vida aparecen atajos, aparecen ciertas ofertas, facilidades, caminos que parecen llevarnos al mismo destino, pero que no son el que Dios manda, o a veces hasta el que Dios merece, el que sabemos que Dios merece. El que conoce a Dios, como David lo conocía, sabe qué debe ofrecerle, sabe de lo que Dios es digno. Dios recibió esa adoración y ahí esa plaga, esa enfermedad, esa consecuencia se terminó. Fue una ofrenda agradable, aceptable delante de Dios. Termina por acá este tiempo de establecimiento, pero nos hace ver, creo que al final ahí tenemos un poquitito de resumen, una temporada para desarrollar la firmeza, la perseverancia, tener cuidado. Si a David le pasó esa licencia, ese permitido, tuvo esas consecuencias, bueno, lo atento que debemos estar, asumir los errores como él lo reconoció, no lo dejó pasar, y que en todo momento esa adoración sea genuina, sea verdadera, como Dios lo demanda. Una más, la última, empezamos a terminar. Si en la anterior se dio una licencia, un permitido, bueno, en esta, el gran rey David se metió hasta las manijas, se equivocó mal, feo. Empezó con un permitido, con una licencia, avanzó, no lo refrenó, llegó el asesinato, ocultarlo, y bueno, terminó en una catástrofe total para él, para toda su familia, un escándalo. Y acá podemos pensar, ¿y del corazón perfecto? ¿Qué pasó? ¿Era mentira? Se terminó ahí, tuvo un corazón perfecto y ese día, bueno, se terminó con esta situación. No sirvió para nada todo lo anterior. ¿Hay algo que a Dios le puede agradar de toda esta situación que vamos a ver ahora? El gran pecado de David, la gran caída. ¿Hay algo que Dios pueda destacar de eso? Veíamos al principio que Dios dijo que este era un hombre que tenía el corazón de Dios, un corazón que a él le agradaba. ¿Qué le puede gustar de esto? Si vemos la historia, vemos un procedimiento y acciones y una manera de conducirse casi igual a la del amigo Saúl, a la del principio. Desobediente, licencioso, sin refrenarse en sus impulsos. Ambos cometen el pecado, ambos avanzan, pasan por adelante toda la advertencia, hasta que en algún momento tanto Saúl como David fueron confrontados, fueron amonestados. Y ahí vemos, a través de las palabras de los dos, la diferencia en el corazón. Como decía Pablito, en las palabras vemos lo que hay dentro, ¿no? ¿Cuáles fueron las palabras de Saúl cuando fue confrontado? Amigo Marcos. 1 Samuel 15, palabra de Saúl. He pecado, no obedecí los mandatos del Señor, ni hice lo que me dijiste. Tenía miedo del pueblo y les hice caso. Ahora te ruego que me perdones por haber pecado. Ven conmigo para que rindas culto al Señor. ¿El que sigue? En otra versión, ¿no? Está bien, he pecado, pero por favor, regresa conmigo. Muéstrame algo de respeto frente a los líderes y frente al pueblo de Israel. Regresa conmigo para que pueda adorar al Señor tu Dios. ¿Dónde está la mirada de Saúl? En estas palabras suyas. ¿Por qué está preocupado?
con lo que piensen los demás, por su reputación, por su fama, por su posición de rey. ¿Será que ahora con esto capaz que me echan, que me sacan? ¿Se va a levantar alguien en mi contra? ¿Voy a perder mi poder? ¿Va a ser afectada mi reputación? ¿Voy a tener, no sé, una pérdida económica? Bueno, acompañame y hacemos el sacrificio, ahí llevamos las vacas, lo que haga falta, le dice a Samuel. Y fíjense, son detalles. En el primero dice, ven conmigo para que vos, Samuel, rindas culto al Señor. Para que pueda adorar al Señor tú, Dios. No el mío, no el de Saúl, el de Samuel, el del otro. Lo acompañaba nomás. Él se la había mandado. Él tenía que llevar la adoración y arrepentirse. Bueno, sus palabras dejaron ver su corazón, su preocupación, su enfoque, su mirada. David, que había hecho casi todo lo mismo y hasta peor, podríamos decir, un pecado más grave, el adulterio, el asesinato, el esconderlo, algo tan terrible, hundido en la miseria, desconocido totalmente con lo que fue anteriormente su vida. Y es terrible pensar que esto fue en este orden que lo vinimos viendo, ya de grande, con varios años incluso reinando. Un hombre experimentado le pasa esto, se da esta licencia. Estando ahí hundido en tanta miseria, en tanto dolor, también expresa sus palabras. El famoso Salmo 51 lo podemos leer. Palabras de David. Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí. Por tu gran ternura, borra mis culpas. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa, irreprochable es tu juicio. ¿Qué le importa a David? ¿Dónde está su mirada? ¿Por qué está preocupado? ¿Qué es lo que no quiere perder? Lo que pide, por favor. No me quites tu espíritu. Es mi tesoro. Es mi vida. No puedo vivir. Contra ti he pecado. Ni menciona a los demás, al pueblo. Yo sé que le fallé a Dios. Obviamente que esto afectó a su familia, al entorno, a la nación, siendo el rey, afectó a todos. No quedó solamente en algo personal. Eso se entiende. Pero primeramente, a quien defraudó, a quien ofendió, es a Dios. Ofendió a Dios. Contra ti, solo contra ti he pecado. Y reconoce que el juicio, que los mandamientos de Dios son justos. No se excusa, no busca a otros responsables, no echa culpas. Saúl acusaba al pueblo, ellos me llevaron a hacer esto. No, fui yo, dice David, fui yo. Su corazón. No me quites tu espíritu. Y el de abajo, esa petición. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. El corazón. El corazón. Todo salía de ahí, David lo sabía. Sabía que ahí tenía que poner el foco, ahí tenía que empezar su restauración. Ahí tenía que volver al punto cero. David no solamente sabía lo que él necesitaba, sino también lo que Dios quería. El siguiente que tenemos, el último, que también es parte del 51. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David tiene la lucidez en ese momento terrible de saber realmente qué es lo que quiere Dios. No era lo que determinaba la ley, como pedía Saúl, llevar, bueno, un sacrificio, un par de vacas, lo que sea. Esto es lo que realmente desea y lo que buscaba Dios. Y David entendió, y por eso es tan importante, la capacidad que tuvo para ver mucho más allá de lo que era la ley, los mandamientos, la relación propia de las personas, de la humanidad con Dios.
que no se limitaba a una serie de leyes, de mandamientos, de reglas. David entendió no solamente la letra de la ley, sino el espíritu de la ley. Lo que realmente buscaba Dios. Esto. Un corazón contrito y humillado. Un corazón que se rinde. Un corazón que en semejante situación, ensuciado por el pecado, en la miseria misma, en lo más bajo, puede tener esta actitud, reconocerlo, rendirse. No tenía otra opción. David lo pudo vislumbrar, no solamente lo sabía, lo conocía, sino que lo hacía realidad, lo ejercía, lo ponía por obra en su vida. Esto es lo que destaca Dios de David. Ese corazón contrito y humillado. No puede ser despreciado por Dios. No puede ser despreciado por Dios. Ese corazón se parece al de Dios. Ese corazón es el que Dios busca. Este hombre que vimos hoy, tan destacado, tan importante, que tanto nos puede enseñar, que tanto consejo nos podría dar, es solamente un modelo, es solamente una maqueta, no pasa de eso. Es una proyección de sí el corazón perfecto, el corazón de Jesús, el corazón de Cristo, que ese es el que tiene que ser formado en nosotros, el que tiene que ser moldeado en nuestras vidas, el que debemos buscar que se forme. Si buscamos el de David, vamos a terminar como David. Va a ser una versión mejorada de nosotros, y eso siempre termina en fracaso, termina en frustración, termina saliendo el engaño, saliendo la perversidad, saliendo lo que realmente tenemos dentro, de una u otra manera. Un poco más oculto, un poco de tiempo se puede disimular, pero las situaciones, como vimos, en diferentes temporadas, en diferentes situaciones, en lo que cada uno esté afrontando, que puede ser muy distinto, pero esas situaciones de presión, de límite, de prueba llegan. Y el corazón va a salir. La verdad va a salir. Va a brotar inevitablemente, no hay forma de contenerlo. Se nos va a escapar, por más que no querramos. Y ahí nos vamos a examinar a nosotros mismos. Nos vamos a ver a nosotros mismos. ¿Qué es lo que hay realmente? ¿Sigue estando Alexis? ¿Sigue estando David? ¿Sigue estando Saúl? ¿Sigue estando el que sea? ¿O está Jesús? Está Cristo formándose. Ya hace bastante que venía un poco pensando toda esta temática, teniéndola, y es increíble cómo el Señor nos pone a prueba y todas estas cosas van saliendo y uno cree tan a veces resueltas ciertas situaciones o cuestiones conquistadas o que ya están, no molestan más, y vuelve a salir eso que nos decían en la primera palabra, el engaño. Estaba siendo engañado, había perversión, había cosas torcidas. Las situaciones nos exponen. El consejo que sí nos deja para aplicar, para llevar a nuestra vida diaria David, es encomendarse, como él lo hacía en oración, buscando en la palabra, meditar, y vemos que sí tenía efecto, que sí su vida era bendecida en ese momento, cuando la palabra gobernaba su mente, como decía hoy Flor al principio, no haciendo un parche, no tapando ciertas áreas, sino realmente haciendo algo nuevo, transformando tu manera de pensar, cambiando el corazón, eso tan profundo, tan íntimo, renovándolo, cambiándolo, haciéndolo nuevo, regenerándolo. Y eso solamente lo puede hacer el gran y clave persona que tenemos, que nos lleva a que esto sea posible, el Espíritu Santo. Si no, es imposible. Si no, somos David, somos un poquitito mejor, con algo resuelto, pero no nos lleva a nada. El Espíritu Santo es el que hace esta obra. Es el que internaliza esto que escuchamos hoy, lo que vamos a seguir viendo, lo que cada día Dios va trayendo a tu vida, lo hace el Espíritu Santo. El que transforma eso tan íntimo que ni siquiera nosotros mismos lo podemos distinguir, que nos sorprende a veces lo que sale de nuestro interior, es lo que el Espíritu Santo puede transformar. Quiere transformar, quiere cambiar, quiere renovar.
Es el que en esos momentos de oscuridad, como en la cueva, donde hay incertidumbre, donde no sabemos qué decisión tomar, donde hay presión, donde hay consejos que vienen a confundir, donde toda la situación se presta para que hagamos cierta situación, o como ese atajo, esa oferta que tuvo David en la adoración, es el Espíritu Santo ahí el que alumbra, el que amonesta, el que trae esa advertencia justa, precisa, el que recuerda la palabra, el que nos hace acordar todo lo que la palabra dice, el que nos hace posible la vida, el que nos hace posible esta vida de fe, ser transformados cada día más y más. Para eso, hoy tenemos una condición, una propuesta. Entregar nuestro corazón. Entregar nuestro corazón. De eso depende todo. Mana la vida, brota la vida. Las palabras, las reacciones, los gestos, las actitudes que tengamos, dependen del corazón. Si está consagrado, si está dedicado, si está solamente ahí quizás prestado por un ratito, no está consagrado. Si está alquilado por una temporada un poco mayor o solo una de estas temporadas, una sola de las escenas, bueno, en la otra va a tener que consagrarse, si no, te vas a quedar ahí dando vueltas, vas a equivocarte. Necesitamos consagrarlo, dedicarlo por completo. Y vamos a tomar este tiempo para rendirnos, para entregar el corazón. La última petición que vemos de David, esta oración, que puedan ser tus palabras también. Mirá lo que pide David. Examiname, Dios, poneme a prueba, está diciendo con eso. Y esta debe ser una de las oraciones que Dios más contesta. Nos examina y nos pone a prueba, nos hace ver lo que hay dentro nuestro. Conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si realmente hay en mí camino de perversidad y guíame, Señor, en el camino eterno, en el camino de vida. Te damos gracias, Dios, por este tiempo, por tu palabra, por tu verdad, Señor. Tu palabra nos trae luz, tu palabra nos marca el camino, nos muestra, Señor. Tu palabra trae orden, tu palabra trae salud, Señor, trae preservación a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es tan clara, es tan precisa, es tan eficaz. Llega hasta lo más profundo, Señor, donde solamente vos podés llevar. Ni siquiera nosotros sabemos lo que hay en nuestro interior. Muchas veces nos engaña, nos confunde. Pero vos nos conocés, Señor. Pedimos que puedas examinarnos más y más interiormente, más profundamente, Señor. Llegar a lo más íntimo. Y que traigas esta luz, Señor. Si a través de estas palabras, de estas escenas, a través de la vida de David, alguno pudo distinguir, Señor, áreas que tienen que ser consagradas aún más. Si encontró actitudes, reacciones, acciones, caminos que, Señor, no te agradan, que llevan al mal, que te desagradan, que puedan ser corregidos, que puedan ser consagrados en este momento, Señor. A cada uno en la temporada, en el tiempo que esté pasando, sea en la preparación, sea en ese tiempo de transición difícil, oscuro, Señor, que lo estés asistiendo, lo estés fortaleciendo. Dale de tu Espíritu Santo, Señor, de tu palabra, de tu poder, para que pueda tener luz, para que pueda tener dirección, para que pueda tener tu provisión, Señor, para pasar ese momento, para pasarlo en victoria, para pasarlo en bendición, para resistir, Señor, para no ceder ante las tentaciones, ante las ofertas, ante todo lo que se ofrece a nuestro alrededor, Señor. Que tu palabra, tu consejo, Señor, se haga carne, se haga vida a nosotros, que podamos recurrir a ella. Y sobre todas las cosas, que tu Espíritu Santo, Señor, gobierne nuestra mente, gobierne nuestro corazón, tome el control, tome autoridad, nos dirija, Señor, recuerde, traiga luz en esos momentos de decisiones importantes, en esos momentos claves, determinantes de nuestras vidas. Necesitamos tu asistencia, Señor, para no equivocarnos, para no fallar,
para no pecar en contra tuya, Señor. Y queremos cumplir tu palabra, tus mandamientos, que se resumen en amarte, Dios, en amarte cada día más, en amar a Dios con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestras fuerzas. Solo con tu Espíritu es posible, Señor, solo en tu poder es posible. Gracias por darnos las herramientas, gracias por la sangre de Cristo que nos limpia, Señor, que nos lava de toda culpa, de toda condenación, de todo error, Señor, porque podemos tener libertad en tu presencia. Gracias porque tu Espíritu Santo y tu palabra nos santifican, nos regeneran cada día, Señor. Transforma nuestras vidas. Cuánto poder que hay en tu sangre, Señor, en tu Espíritu. Cuánto poder que hay. Que ninguna actitud, ninguna disposición personal, Señor, ningún agente externo tampoco esté impidiendo lograr de tu Espíritu Santo. Que pueda ser Señor, que pueda ser el dueño de nuestra vida. Que la consagración sea total, Señor, integral. Que podamos expresar, reflejar, Señor, en cada actitud, en cada palabra, en cada gesto, en cada acción, en cada acto de nuestra vida a Cristo, Señor. Es nuestro mayor acto de adoración. Que podamos reflejarte, expresarte, Señor, formate nuestras vidas, derribar nuestros argumentos, como orábamos hoy, nuestras fortalezas, quebrantar, Señor, nuestro propio corazón, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestra manera de conducirnos, Señor, que pueda ser rendida a vos, que pueda ser formado Cristo, Señor, que pueda tener gobierno tu Espíritu Santo en nuestras vidas, y que Él pueda ser expresado a través nuestro. Te damos gracias, te damos adoración y nos rendimos, Señor, consagramos nuestro ser a tus pies, para que obres, para que transformes, para que renueves nuestra vida.